Hola a todos y bienvenidos al canal. En el video de hoy les quiero mostrar un problema bastante interesante que encontré relacionado con encontrar la altura de un búho que está ubicado en diferentes posiciones con respecto a una palmera. Lo que hace que este problema sea especial es que lo intenté resolver con la ayuda de la inteligencia artificial y adivinen qué, no funcionó. No funcionó. Así como lo escucharon, la inteligencia artificial, a pesar de su gran potencial, no pudo resolver este problema correctamente. Este es un problema que intenté resolver mediante el reconocimiento de imágenes que tiene ChatGPT en su versión 4, pero lamentablemente el sistema no hizo una buena lectura, no reconoció bien la imagen. Entonces, esto me llevó, la no solución del problema, a una interesante conversación con ChatGPT para tratar de entender por qué fallaba. Y en este video, obviamente, les quiero compartir lo que aprendí. Al final del video también vamos a reflexionar sobre el alcance de este tipo de modelos y en el estado que se encuentran actualmente, sobre todo cuando los queremos usar en entornos educativos. Entonces, en este video, ¿qué van a encontrar? La solución manual del problema en términos generales, que debe estar apareciendo aquí en la pantalla, ¿cierto? Sin embargo, si quieren ver la solución completa del problema con la resolución manual, se hace a través de un sistema de ecuaciones y en este mismo canal voy a dejar un video con el desarrollo de ese problema de forma manual. También vamos a encontrar a continuación la conversación que tuve con ChatGPT para resolver este problema, principalmente los errores que me entregó y cómo fui corrigiendo, ¿cierto?, las distintas respuestas que me da ChatGPT para poder resolver el problema y tratar de ver dónde se produjo principalmente la dificultad que tuvo el modelo para resolver el problema. Obviamente ahí está el análisis que hice en la conversación que tuve con ChatGPT para entender por qué la inteligencia artificial falló en este caso. Entonces, sin más que agregar, los invito a que exploremos el potencial y también las limitaciones que tiene la inteligencia artificial para resolver problemas matemáticos usando el reconocimiento de imágenes. Así que sin más, vamos a ver este video. Bueno, este es el problema que encontré por internet en X, ¿cierto? Alguien lo compartió, estos típicos problemas de resolver en matemáticos y siempre voy guardando captura de pantalla y este es el problema, es cuánto mide el búho. Como pueden ver, acá se puede apreciar la resolución de este problema. En la primera figura, ¿cierto? Tenemos la altura total de la palmera considerando el búho. Y hay una diferencia entre la altura de la palmera y el búho de 130 centímetros. Y luego, si tomo la altura de la palmera y el búho, me mide 170 centímetros. Este problema se resuelve con un sistema de ecuaciones sencillo, ¿cierto? Donde tengo las dos variables, que sería la altura de la palmera, la altura del búho. Y ahí les voy a dejar en la descripción de este video cómo se resuelve esto y cómo uno lo puede pensar mentalmente la resolución del problema. Ahora lo que quiero ver es que este problema, que es de matemática elemental, ¿cierto? Que podría resolver o entender cualquier persona que haya tenido una formación matemática básica y secundaria, ¿cierto? Cuando lo llevamos a la inteligencia artificial, la respuesta que entrega no es de las mejores, a pesar de que hay bastante... hay bastante marketing, ¿cierto? Bien dicha la palabra marketing, para indicar de que esto podría estar reemplazando a los docentes, ¿cierto? En un futuro cercano o reemplazando, veíamos el mes pasado también a la gente que se dedica a la programación. Bueno, entonces acá yo directamente le pasé la imagen y no le dije nada a la inteligencia artificial, solamente le pasé la imagen. Acá está la imagen y me dice que va a resolver aplicando la semejanza de triángulos. No entiendo por qué hace ese razonamiento cuando toma la imagen, pero supongo que captura los datos de la imagen, ve qué pasa con la imagen y va a partir haciendo una semejanza de triángulo. Y luego dice, observando la imagen, la altura de la primera palmera es de 130 centímetros, la altura es 170 centímetros, lo cual no es correcto. Como pueden ver acá, la altura de la primera palmera no la indica, ¿cierto? No indica la altura de la palmera, es algo de lo que tenemos que encontrar.
Sí, yo sé del primer, de la primera gráfica que la altura del búho más 130 centímetros me da la altura de la palmera y que la altura de la palmera en la segunda gráfica que la altura del búho es 170 centímetros. También uno asume en este caso de que la palmera, uno mirando este tipo de problemas, que las palmeras miden exactamente lo mismo, que estamos hablando de la misma palmera, ¿no? Y del mismo búho en distintas situaciones. Entonces, ese dato de contexto que nosotros asumimos cuando vemos el problema, la inteligencia artificial no lo está reconociendo. Entonces, si yo veo acá, primero me dice que las palmeras son distintas, tienen distinto tamaño, y me dice que H1 es la altura de la primera palmera, H2 la altura de la segunda palmera, y establece una relación donde dice que el búho está en una altura H de la base de la segunda palmera, es decir, que esta distancia que hay desde la palmera, ¿cierto?, hasta arriba el búho, esta sería una distancia H, y establece esta proporción que está por acá, que no tiene ningún sentido, y me dice que esa proporción es 130 centímetros, entonces empieza a hacer cualquier cosa y me entrega que la solución es 130 centímetros. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo le digo, porque me responde acá directamente, me dice, por lo tanto, la altura desde la base hasta el búho es de 130 centímetros. Y yo le digo, la pregunta es cuánto mide el búho. Eso es lo que dice la imagen, ¿no? Y me dice, para calcular la altura del búho a partir de la información proporcionada, entonces aquí nuevamente me dice que la palmera mide 130, la otra mide 170, ¿cierto? Y la diferencia entre las palmeras es 40 centímetros. Entonces está asumiendo que si una palmera es más grande, la otra más chica, hace la diferencia y me dice que son 40 centímetros, ya que eso proyecta la posición del búho, porque el búho está a 40 centímetros por encima de la primera palmera. Entonces dice que con eso la altura del búho es de 40 centímetros. Yo sé que la respuesta es 20 centímetros al momento de hacer el modelamiento del problema y resolver el sistema, ¿cierto? Pero quiero tensionar un poco más esto y le digo, oye, pero creo que el búho mide entre 60 y 90 centímetros. ¿Podría ser cierto? ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque quiero verificar si el modelo con el cual estoy trabajando mantiene esta idea de que yo lo puedo corregir incluso con un error. Y el modelo asume ese error y para darme la razón, de alguna manera adapta la información que yo le estoy dando para darme la razón, que son los principios, ¿cierto?, de cuando trabajamos con estos modelos generativos. Uno le podía decir, X dividido por cero es uno y el modelo tal vez podía decir, ah, sí, perdón, ahora sí entiendo, pero ahora eso no está ocurriendo, ¿ya? Entonces, acá me dice, en la imagen que proporcionaste, el búho parece estar a la misma altura de la primera, que mide siendo la segunda palmera es 40 centímetros, y empieza a hacer nuevamente una explicación, si se considera que el búho podría medir entre 60 y 90 centímetros, me dice que en la imagen el tamaño del búho está estilizado y no necesariamente representa dimensiones realistas, eso lo entiendo. Y dice, en un contexto real fuera de la ilustración, ya, y aquí me empieza a hablar de que sí los búhos pueden medir casi 1 metro de altura, ¿cierto? Pero no me da mucha información más allá. Perfecto, se da vueltas nomás explicándome. Entonces, después yo le digo, quiero que hagas una abstracción del problema, que es lo que uno haría cuando resuelve este tipo de cosas. Y le digo, las medidas son referenciales, lo que importan son los datos, es decir, que me haga la representación visual y después la representación simbólica del problema. Y me dice, ya, ¿cuáles son los datos del problema? Y aquí nuevamente me dice altura de la primera palmera, altura de la segunda palmera. Es decir, no está mirando el problema de la misma forma que lo estamos mirando, que lo podemos apreciar nosotros, ¿no? Que las palmeras miden lo mismo y que en realidad la diferencia entre la palmera y el búho en el primer dibujo son 130 centímetros y luego la altura de la palmera más la altura del búho me da 170 centímetros, que es la representación mental que haríamos todas las personas que hemos estudiado un curso de matemática elemental y que podríamos abordar el problema de esa manera. Entonces, las palmeras son rectas, bueno, aquí está. Y su único punto de diferencia se encuentra en la altura de su cima y aquí empieza nuevamente a hacer un análisis donde dice, dado que la diferencia
insiste con eso, no sale de eso. La representación que tiene del problema es que son palmeras distintas donde hay 40 centímetros de diferencia entre ellas. Y esa fue la representación que hizo y sobre todo sobre esa representación, sobre ese contexto, la inteligencia artificial estaba trabajando directamente en la solución del problema. Entonces, aquí nuevamente me insiste con que son 40 centímetros y yo le digo acá, oye, pero eh, ¿tiene sentido plantear el sistema B más P igual a 170, P más menos B igual a 130? Que aquí estas son las dos ecuaciones que yo puedo extraer, ¿cierto?, del gráfico del problema, ¿ya? Donde B corresponde a la altura del búho y P a la altura de la palmera. Es decir, este es el modelamiento del problema a través de un sistema de ecuaciones. Me dice, aquí están, lo toma, P la altura del búho, P la altura de la palmera. Y dice, la primera ecuación sugiere que la suma de la altura del búho y la altura de la palmera es 170. Eso es lo que dice la segunda representación gráfica, ¿cierto? Lo cual no tiene sentido en el contexto dado porque la altura total de la segunda palmera es 170 sin necesidad de sumarle la altura del búho. Es decir, si nosotros miramos eso nos damos cuenta de que está asumiendo que la altura de la palmera es 170 centímetros. Y eso se ve claramente en la gráfica de que no es así. Entonces la representación, ¿cierto? El sistema que tiene de reconocimiento, la inteligencia artificial, no está reconociendo lo que nosotros podríamos interpretar como seres humanos en el momento de entender el problema. Entonces, el contexto que genera es erróneo, porque no tiene la capacidad de hacer la representación visual de ese problema. Entonces, la segunda ecuación sugiere que la diferencia entre la altura del primero es 130. Este planteamiento tampoco concuerda porque también asume en ese caso que la palmera de la primera parte, ¿cierto? La palmera 1 vale 130. Entonces acá me da una reimplementación correcta e insiste, digamos, en su error. Entonces aquí le digo la ecuación corresponde al primer dibujo, ya que la línea negra que indica los 130 centímetros, aquí le estoy haciendo referencia directamente a qué pasa eso. Y le pongo, ¿es correcto eso? Y me dice, sí, entiendo la confusión, vamos a analizar el contexto de la imagen y el sistema de ecuaciones que mencionaste. Con base a tu declaración. Ya, entonces aquí ya empieza, yo le estoy haciendo la corrección, ¿no? Le estoy diciendo, oye, parece que está interpretando mal el problema y quiero que lo trabajemos en conjunto. Y aquí me dice, la ecuación P menos B, como la interpretas, implicaría que estamos tomando B como la altura del búho sobre la cima de la segunda palmera, lo cual no concuerda con la disposición visual en la imagen. Es decir, y aquí es donde está uno de los principales problemas, ¿no? De lo que se pueden ofrecer en estos modelos, porque yo hago una representación visual y la inteligencia artificial no necesariamente va a hacer la misma interpretación visual. Pero con la interpretación visual que hace la inteligencia artificial, el contexto que genera para seguir trabajando con su modelo generativo está basado en esos datos. Entonces, como ocurre en el análisis de datos, si los datos de origen son malos, obviamente todo lo que yo haga para adelante va a estar con error. Y eso es lo que está pasando acá. Los datos que está tomando la inteligencia artificial no está leyendo bien la imagen, seguramente hay un recorte abajo de la imagen que no le permite ver bien, algún problema de tal vez de la calidad de la imagen, no sé, pero no está tomando el contexto del problema. Entonces, vamos a ver acá, dice, no implicaría que la palmera no tiene una altura propia más allá de lo que mide el búho. Es incorrecto, sugeriría que la altura del búho desde el suelo hasta la cabeza es una parte de la altura total de la palmera, que no está interpretado a representar. Claro, acá él asume que 170 sigue en eso, entonces que 170 es la altura de la palmera completa, no asume que el búho está sobre la palmera, entonces y responder con precisión sería útil que aclarar la interpretación en la medida dada en el origen. Y acá ya me empieza a decir. Y ahí yo le digo directamente, a ver, vamos a resolver el sistema que te pase. El sistema de ecuaciones, que es el que modela el problema. Entonces, esto lo hace fácilmente porque ya tiene estos modelos están entrenados para resolver un sistema de ecuaciones. No hay ningún problema. Si el sistema incluso tiene dificultades, los modelos más avanzados directamente te genera un código Python, valida el sistema en Python y te entrega la solución al sistema. Pero acá en su modelo generativo de lenguaje hizo las manipulaciones simbólicas y me entregó que la altura del búho es 20 centímetros, que es la respuesta del problema. Y acá está, 20 centímetros representa la altura del búho, 150 centímetros representa la altura de la palmera. Entonces,
que juntas suman hasta la altura total de la segunda palmera. Entonces, aquí no se da cuenta que las palmeras en realidad es una palmera y esa palmera está en dos imágenes distintas. Ahí está el problema de la representación. Entonces aquí le digo, ¿tiene sentido entonces? Ya, y aquí me dice que sí, el sistema es matemáticamente consistente, me empieza a explicar, ¿cierto?, la altura de la primera palmera, cuánto mide el búho, y acá sigue con su problema de origen, ¿cierto?, que la altura de la palmera es 170 centímetros. Entonces me dice, si interpretamos que el 170 y el 130 se refieren a las alturas completas de las palmeras, entonces no concuerdan. Ahí como que está analizando, ¿cierto?, que no concuerdan. A pesar de que el sistema se resuelve bien. Aquí lo típico, en conclusión, en resumen, esto es muy de inteligencia artificial, ¿cierto? Mientras que el sistema de ecuaciones proporciona una respuesta válida, efectivamente. Entonces, le digo, observa que las distancias están indicadas con una línea negra en el dibujo. ¿Puede reconocer eso? Que son las distancias que están marcadas, digamos, que serían los 130 y los 170 centímetros, ¿no? Y, y me dice, ahora que recalcaste el uso de la línea negra, revisemos la interpretación. Y acá está. La línea negra indica que mide 130 centímetros desde la base de la segunda palmera hasta la cima de la segunda palmera. Entonces, esta representación visual no la está haciendo bien, porque uno ve claramente en el dibujo que desde la base hasta la cima de la palmera, como dice ahí, pero más el búho en el segundo gráfico. Entonces, esa representación visual la está haciendo de forma errónea. Entonces, reevalúa las ecuaciones y acá está. Me dice que la altura de la segunda palmera es 170 y luego la altura de la segunda palmera, incluido el búho, acá está, me dice 170. Y acá nuevamente me dice, oye, pero si resto obtengo 40. Obtengo 40 que sería el búho. Pero ¿por qué tiene este error? Y acá es re interesante. Porque este es un error que uno podría cometer, ¿no? Porque está asumiendo que la altura de la palmera es 130. Pero no, esto 130 es la diferencia entre la altura de la palmera menos la altura del búho. Entonces, claro, hace la resta acá y dice, eso el búho mide 40. Listo, está solucionado el problema. Entonces me dice, ya, entonces me di cuenta que el error no fue no reconocer la línea negra, bla, 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 bla. ¿Y qué más? Después me da las gracias porque obviamente ChatGPT es muy educado o educada, ¿cierto? No sabemos qué es. No, de hecho no tiene género, es una inteligencia artificial, así que no voy a empezar con eso. Entonces dice, es que la primera imagen de la altura no es 130, le digo yo. Observa, la línea negra está justo arriba de la cabeza del búho, por lo tanto, si consideramos que la palmera y el búho están alineados en el piso, los 130 corresponden a la diferencia entre la altura de la palmera y el búho. Y le digo, ¿me sigues? Y acá me dice, gracias por tu paciencia y por aclarar cómo interpretar la línea negra en relación con el búho y la primera palmera. Y ahora sí empieza a hacer esto, pero me dice que la palmera, nuevamente acá, si representa P como la palmera, vale 170. Y nuevamente me devuelve que es 40. Y yo le digo, oye, si ya corregiste la primera ecuación, ahora también tenemos que corregir la segunda, ¿cierto? Porque dices que P vale 170. Si ya nos dimos cuenta de que esos valores no son la altura de las palmeras. Y me dice, entiendo tu punto. Ya, vamos a tomar nuevamente. Y empieza P, la altura total, P menos B 130, que sería la de primera. Luego, aquí está. Sin saber la altura del búho de la segunda, entonces no podemos afirmar que P vale 170 sin más información. Ya, y luego me dice, nuevamente trata de ir a la imagen y no puede sacar el dato, extraer bien digo, el dato de que la altura de la palmera más el búho son 170 centímetros. Le digo, analiza la imagen y plantea nuevamente las ecuaciones. Aquí está. Bueno, vamos a ir avanzando porque esto se demora n. Después ajusta las ecuaciones para que le dé que la altura del búho nuevamente es 40, haciendo la resta, nuevamente la misma resta, restando la segunda palmera menos la primera palmera, le da 40 centímetros. Entonces trata de ajustar simbólicamente ese resultado para que dé esto. Pero eso no tiene sentido, la verdad. Entonces después me dice, es que no tengo los datos. Ahí ya como que se empieza a preocupar, parece, de que está saliendo pillado de ChatGPT y le digo, oye, al inicio de la conversación te pasé la imagen, ya, ahí está la imagen, aquí está la solución, insiste con el tema, le vuelvo a pasar la imagen, acá está, ahí no alcanzo a ver ahí la imagen, le vuelvo a pasar la imagen y me dice, bueno, gracias por proporcionar la imagen nuevamente, insiste, entonces insiste con el mismo razonamiento y acá le digo, piensa en lo siguiente.
ya directamente le voy a dar la pista para que pueda resolver el problema con el razonamiento que haría un ser humano al momento de mirar este problema. Le digo, en la segunda imagen, la línea negra empieza desde el piso y llega hasta la cabeza del búho que está sobre la palmera. Entonces, usando este argumento, se puede concluir la altura de la palmera, más la altura del búho es igual a 170 centímetros. ¿Tiene sentido? Es decir, le digo cómo tiene que construir la ecuación. Y le digo, aquí me dice gracias por la aclaración, aquí está, y aquí llega la solución. Aquí ya plantea el sistema como es realmente el sistema. P más B, que sería la altura de la palmera más el búho igual a 170, como pueden ver. La altura de la palmera menos la altura del búho, eso me da los 130. Resuelve el sistema y me dice, oye, aquí está, la altura del búho es 20 centímetros. Pero observen que en la representación que hizo cuando le pasamos el problema, que es un problema, insisto, no es complejo de resolver, no fue capaz de hacer esos análisis que uno cuando hace la representación lo podría encontrar de forma bastante sencilla. Entonces, aquí eh, yo le pongo, eso fue lo que pensé desde un comienzo, o sea, mi análisis. ¿Cómo pensaste, y aquí le digo, ¿cómo pensaste inicialmente para llegar a que el resultado era 40 centímetros? Quiero que me indiques con detalle cuál fue el procedimiento que usaste como modelo de inteligencia artificial. Entonces le estoy pidiendo al modelo que me explique cómo operó para generar esto. Ya, y dice, parto con la interpretación de la imagen. Y acá interpretó que 130 y 170 correspondían a las alturas totales, ¿cierto? Por la línea de referencia de la imagen. Entonces, se entendió que la línea 170, aquí ya directamente está faltando la verdad, como se dice, incluía la altura del búho sentado en la palmera. Eso no es correcto porque más arriba me dijo que 170 centímetros era la altura de la segunda palmera. Luego me dijo, formulé las ecuaciones, y aquí están las ecuaciones, ¿cierto? Pero acá me está entregando no la solución inicial, me está entregando la solución ya corregida. ¿Ya? Entonces aquí está la solución corregida y luego acá ya está el error, la interpretación. Y aquí está el principal problema, ¿cierto? Donde dice, el error radicó en cómo interpreté visualmente las medidas y las descripciones iniciales podrían haberse entendido de diferentes maneras. La confusión aumentó al intentar ajustar estas interpretaciones a las ecuaciones y las mediciones indicadas. Es decir, no fue capaz de hacer la interpretación que nosotros podríamos hacer al mirar uno de estos problemas, ¿no? Porque tal vez no tienes lo suficientemente de datos de entrenamiento con este tipo de problemas o simplemente no pudo hacer bien la lectura de la imagen. Pueden ser un montón de factores, pero no es capaz de hacer la interpretación que uno podría hacer al momento de desarrollar y hacer la abstracción del problema. Entonces, aquí está la corrección y clarificación y me dice que esta experiencia subraya la importancia de una descripción precisa y cómo una interpretación visual puede afectar la resolución de problemas matemáticos y me agradece que lo haya orientado, en realidad le resolví el problema, pero me agradece que le haya orientado. Entonces dice, la imagen era clara, yo le puse, un humano puede resolver este problema de forma sencilla, incluso para un humano el problema no está en la interpretación de la imagen, más bien en plantear y resolver el sistema de ecuaciones. Claro, aquí le digo, oye, pero un ser humano que ya está medianamente entrenado, lo que va a hacer, va a entender eso, va a entender que la diferencia, ¿cierto?, entre la altura de la palmera menos el búho me da 130 y que el búho más la palmera me da 170, pero la dificultad muchas veces uno cuando mira la resolución de problemas, ¿cierto?, o plantea problemas de este tipo en enseñanza secundaria, se da cuenta que está en establecer esas relaciones, establecer el sistema de ecuaciones y resolver el sistema de ecuaciones. Pero se logra entender en la primera parte de comprender el problema, esto lo logra entender un ser humano en general, y aquí la inteligencia artificial no lo hace. Y me dice, tienes toda la razón. Para un humano, visualizar y entender el contexto es generalmente más directo y menos propenso a errores de interpretación para entender un modelo de inteligencia artificial como yo. Y aquí me empieza a explicar las diferencias entre lo humano y la interpretación de imágenes.
Aquí dice que los humanos utilizan la percepción visual directa para captar detalles, relaciones espaciales, el contexto y la experiencia. Claro, acá un ser humano que ha resuelto muchos de esos problemas, ¿cierto? O tiene un entrenamiento mayor en ese punto específico y tiene un contexto y una experiencia, obviamente va a abordar de manera distinta esto. Hay una flexibilidad cognitiva y hay una resolución de problemas, que aquí pueden ir mirando lo que me va diciendo la inteligencia artificial, ya dando explicaciones por qué no lo pudo resolver. Es cosa que siempre va haciendo, ¿cierto? Entonces, eh, ya aquí está, que le cuesta el contexto, ¿cierto? De repente podría tener problemas con la interpretación visual. Y yo aquí empiezo a ironizar un poquito por la presentación que se hizo y le digo, tus jefes andan contando que podría reemplazar a los profesores de matemáticas. ¿Cómo podría ser eso posible si no eres capaz de interpretar y abstraer de forma correcta un dibujo? Si extrae mal los datos, cualquier explicación será deficiente. Y aquí ya directamente le digo que si no tiene buenos datos, ¿cómo puede explicar algo si no es capaz de resolverlo inicialmente? Los profesores en general, cuando planificamos las clases, resolvemos los problemas, lo entendemos, vemos las posibles dificultades y con eso llegamos a la clase, digamos, para poder trabajar de esa manera. Acá tus jefes andan contando que podría reemplazar a los profesores de matemáticas, eso fue una ironía, una broma nada más, para ver si era capaz de darse cuenta de la inteligencia artificial, que estaba ironizando. Y me dice, bueno, acá algunas ideas claves que son asistente no reemplazo, la interacción con la información, ¿cierto? Que es relevante, las limitaciones ya a abstracción y contexto, y acá en el rol de la IA en educación, me dice, en lugar de verme como un reemplazo, sería más efectivo considerar cómo los modelos de IA pueden mejorar y enriquecer la educación. Entonces, siempre pensando en un asistente. Evidentemente porque están todos estos problemas de interpretación, ¿cierto? Estos problemas que de repente son muy sencillos para los humanos, pero que la inteligencia artificial les va a costar un poco todavía poder trabajar, y que los modelos son generales, entonces no están entrenados para tareas específicas. Uno puede encontrar modelos que, por ejemplo, resuelven solamente problemas de matemáticas, pero todavía son problemas, son modelos de nicho, no son modelos, digamos, que están de forma masiva como estos modelos generales, ¿no? Acá le digo, lo de tu jefe fue una broma, creo que esta oportunidad te equivocaste muy feo, pero seguiremos trabajando en el futuro, al menos hasta cuando dure mi suscripción de este mes. Ya que anunciaron que ChatGPT, la versión 4.0, que funciona bastante bien, es gratuita, le digo eso y me dice, entiendo y agradezco mucho tu sentido del humor y tu paciencia, jaja, seguramente lo interpretará así. Bueno, esto es una máquina, así que no voy a darle sentido de persona, ¿no? Me dice, estoy aquí para aprender de cada interacción y mejorar constantemente. Aprecio que continúes trabajando conmigo. Me da la oportunidad de asistirte en tus preguntas y tus proyectos. Cualquier cosa en la que necesites, estoy aquí. Hasta la próxima. Entonces, como podemos ver acá directamente, tuvo serias dificultades para interpretar el problema, ¿no? Y al momento de tener estas serias dificultades, ¿qué pasa? Que todo lo que pueda hacer como tutor de matemática la inteligencia artificial no lo va a poder hacer bien, principalmente porque no tiene los datos reales, no logra darse cuenta de algo tan simple como que las palmeras miden lo mismo, por ejemplo. Entonces, claro, de ahí a resolver una ecuación sencilla, donde están todos los datos muy claros, o encontrar la relación en un triángulo rectángulo de un seno, evidentemente eso sí es mucho más sencillo, supongo, de hacer, porque están ahí los datos de forma explícita. Entonces la inteligencia artificial, cuando toma ese contexto, es capaz de representarlo mucho mejor. Pero en problemas de este tipo, ahí todavía los docentes, ¿cierto? Tenemos un espacio donde podemos ir trabajando e ir aportando también en conjunto con la inteligencia artificial, y cómo podríamos usar, como bien dice la inteligencia artificial, esto como un apoyo para resolver este tipo de problemas. Y también, por ejemplo, ahora yo podría tomar este problema y decirle, oye, preséntame las principales dificultades, ayúdame a diseñar un problema similar a este, y podría empezar a tener esta conversación con la inteligencia artificial. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Si son docentes, espero que esto también baje un poco la ansiedad, ¿cierto? De que ya en algunas redes sociales, ¿cierto? Gente muy asustada, dice que los docentes, todos los profesionales se van a quedar sin trabajo ya en el corto plazo. Eso no es así, esto es un proceso que va avanzando de forma sostenida, ¿cierto? Pero
no es inmediato, hay procesos de adopción, de mejoramiento, entonces siempre van a cambiar la forma en que trabajamos, pero hay muchas profesiones que se van a mantener. El mes pasado eran la gente que se dedica a la programación, iban a estar todos cesantes en el corto plazo, pero eso ya se ha ido también adecuando de acuerdo a cómo se va avanzando. Así que espero que les haya gustado este video. Si les gustó, por favor, denle ahí a suscribirse al canal de YouTube. Poco a poco iré subiendo más cosas. Usen la inteligencia artificial, disfrútenla. De verdad que es un avance súper importante que estamos teniendo en este momento y estamos en un momento muy importante del desarrollo tecnológico en términos de lo que el proceso en lo que estamos y en lo que viene para adelante. Así que nada, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.